vuelta en el programa y en esta oportunidad en nuestro consultorio médico. Hoy tenemos un tema que está dando mucho que hablar en muchas mujeres. ¿De qué hablamos? La caída de cabello, ¿verdad? Muchas padecen de esta condición y lamentablemente no ven una solución. Hoy nos visita un médico cirujano especialista en medicina estética quien nos va a hablar al detalle. Él es Bruno Moncada. Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, un placer estar por aquí. Hoy hablaremos acerca de la caída de cabello. A ver, cuéntenos, díganos por qué, cuál viene a ser la causa de que exista mucha caída en nuestro cabello. Ok, exactamente cuando hablamos de caída de cabello debemos entender que no existe una sola causa. Definitivamente podemos encontrar más de 5 puntos a evaluar, sean hormonales, el factor estrés, que es lo más común que tenemos en el día a día. También está el factor de déficit nutricional, entre otros, enfermedades inflamatorias que podríamos ver. Así que más que nada, la caída de cabello en sí es una manifestación y obviamente cada persona tiene una caída diferente. ¿Cuándo deberíamos nosotros alertarnos y darnos cuenta de que no es una caída normal? Ok, la caída llega a ser normal hasta un cierto número de cabellos, puesto que al día podemos presentar una caída aproximadamente de 50 cabellos hasta un máximo de 100. Pero cuando llegamos a ver una caída muy evidente, una persona se peina, en especial mujeres, al peinarse nota caída, al bañarse, dejando la almohada siempre con pelos o al despertar de la cama. Y más que eso, notamos un afinamiento, por ejemplo en la zona media, que es un sitio muy común, o aquí en las entradas, ya deberíamos empezar a preocuparnos. Muy bien, entonces es momento ahí de que todos debemos acudir al especialista para poder hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Pero debe existir de repente algunas causas y algunos factores externos que puedan hacer que también exista la caída de cabello. Definitivamente, hay causas muy frecuentes como puede ser el estrés, lo cual me puede generar una condición llamada efluvio telógeno, es una caída totalmente temporal que está asociado a estos periodos justamente porque se eleva el cortisol y cuando hay una elevación de cortisol voy a tener una caída transitoria. Es muy común y también podríamos mencionar, por ejemplo, afectaciones a enfermedades también frecuentes como por ejemplo resistencia a insulina, diabetes mellitus, en las que sí voy a encontrar un adelgazamiento progresivo. Y obviamente si hay una enfermedad de fondo, mi misión como médico es corregirla primero. Muy bien, entonces todo empieza desde la alimentación también, ¿no? En casa hay que reforzar mucho este punto principal que es la O, de la olla, ¿no? Exactamente, así como también quizás una de las condiciones más frecuentes que nosotros manejamos es la alopecia androgénica que se puede presentar en mujeres, que es justamente un desbalance hormonal. Aquí influye mucho una hormona que es DHT y que me genera un adelgazamiento progresivo, como te comenté, principalmente aquí en la línea media. Entonces es lo más común que se llega a ver en nuestros consultorios, ¿no? Vemos que, me refieren, doctor, cada vez se va adelgazando este espacio, se nota mucho más y mi cabello es mucho más fino, mucho más ralo. Y cuando hablamos hormonal, podemos decir ahí, incluir ahí a las mujeres posparto que dan la lactancia y se les ve la caída muy de repente, repentina del cabello, Hay ¿no? desregulaciones que podemos encontrar no solo a nivel del parto, sino también, por ejemplo, en el embarazo o en una etapa no fértil, inclusive en una etapa fértil, donde puedo encontrar una condición muy frecuente que, por ejemplo, vemos que es el síndrome de ovario poliquístico. Esto me genera entre varias alteraciones, como alteraciones a la frecuencia hormonal, a la frecuencia de menstruación, también genera un adelgazamiento progresivo en el cabello. Justamente toda paciente femenina que nos llega con estos problemas, solicitamos lo que viene a ser un conjunto de evaluaciones o análisis de laboratorio para poder verificar que no tengo un problema de fondo. Muy bien, y ahora, si hablamos por otro lado de la belleza, ¿no? Que muchas mujeres quieren estar con el cabello tinturado, cabello procesado, a veces se hacen alisados, se hacen tratamientos, se hacen decoloraciones. ¿Eso también repercute en la caída? Si consideramos un cabello sano, en teoría no debería lastimar el cabello. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, tomando el ejemplo de los alisados? Yo estoy generando mucho calor, que obviamente necesito elevar temperaturas para poder cambiar la estructura que tiene mi cabello. Y si este cabello de por sí es delgado, estoy incrementando las posibilidades de quebrar este cabello. No es que mi cabello en sí se va a perder para siempre porque no daño la base folicular, pero sí estoy destruyendo mi cabello. Lo mismo pasa con las decoloraciones cuando uno quiere pintarse el cabello. Al utilizar, por ejemplo, lo que se conoce como oxigenta, ¿no? Dependiendo del grado, puedo ir debilitando la estructura porque tengo que eliminar proteínas, que es lo que me da a mí el color. Y ahí sí definitivamente estoy generando un daño que a largo plazo sí puede deteriorar mi cuero cabelludo. Ahora, ¿cuál vendría a ser el tratamiento que deberían llevar las mujeres que sufren mucha caída de cabello? Definitivamente, decir que hay un solo tratamiento sería engañarte. Sería lo ideal en realidad. Primero identificar a causa de qué es. Como te digo, lo primero que hacemos es buscar dentro de mis análisis
dónde está el problema en específico. Si es un problema de alopecia androgénica, que es por ejemplo muy común en hombres, que también se presenta en mujeres, tenemos un esquema de tratamiento muy básico que me genera a mí reducir mis niveles hormonales, incrementar la vasodilatación en cabellito, o sea, dar más flujo, y así generar que mi cabello sea más resistente. Si el problema fuera, por ejemplo, resistencia a insulina, corregir esta misma resistencia. Si el problema fuera, por ejemplo, un déficit o una alteración hormonal por los estrógenos, también tengo que corregirlo. Todo esto va a depender del problema que yo veo. Inclusive, si fuera un tema, como mencionas, de la vitamina O de la olla, también hay que corregir las deficiencias nutricionales. Y si hay mucho estrés, pues hay que ver la forma de desestresarse. Definitivamente el estrés influye mucho en la caída de cabello, que puede conllevar, como dije, a un efluvio telógeno primero, una etapa totalmente temporal, pero que se puede incrementar dándome inclusive cuadros de alopecia areata. Un cuadro muy llamativo en el que la caída de cabello me genera un patrón muy específico de monedita o unos agujeros, podríamos verlo, donde no hay ningún tipo de cabello. Ahora, tú como médico especialista, ¿qué es lo que recomiendas a nuestras televidentes si en este caso estarían pasando por esta situación de caída excesiva de cabello? Ok, primero, no te asustes porque definitivamente a cualquiera le preocupa, no solo por un tema de mi salud, sino hasta por un tema estético. Toda caída de cabello se puede regular mientras más pronto sea posible. Así que acude con un profesional para que seas evaluado y pueda manejar el trastorno dependiendo del problema. Segundo, pues mis recomendaciones preventivas son casi similares en todos, ¿no? Buena dieta, buen estilo de vida, no estrés, definitivamente. Son factores que uno puede modificar para mejorar tu calidad de vida. Así es lo que siempre nosotros recordamos a nuestro público televidente, que siempre hay que llevar un buen estilo de vida para poder evitar cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Y otra cosa, que no se automediquen, ¿no? Porque a veces se dejan llevar por las redes sociales, ¿no? Videos donde dicen, a mí me funcionó esto, entonces a ella, los organismos son totalmente diferentes. Y el problema de caída es totalmente diferente en cada persona, entonces yo no puedo recomendar a todos lo mismo. Recomendaciones preventivas, eso sí, porque a nadie le cae mal hacer cuidarse, ¿no? En realidad. Pero sí, todo paciente es individualizado, lo mismo que sus terapias. ¿Hay algún tratamiento de repente externo que se pueda realizar directamente en la cabeza como para complementar? Por ejemplo, existen shampoos que están basados en romero, ortiga, tienden a tener un efecto engrosador, y quizás el más famoso, que es el Sao Palmetto, tiene un efecto hasta en cierta forma un poco similar a lo que es el tratamiento médico. No, obviamente no son la respuesta definitiva, no me van a dar los resultados, eso sí quiero dejarlo en claro, no son tan definitivos, pero puede ayudar en cierta forma, ¿no? Y bueno, las medidas preventivas de buena alimentación, déficit de vitamina D, por ejemplo, déficit de hierro, pueden generarme caídas de cabello. Muy bien, tenemos una pregunta del público. Dice, mi nombre es Alejandra y he escuchado que el estrés hace caer el cabello. ¿Es verdad o mito? Definitivamente. Como les digo, tenemos estas dos condiciones, ¿no? Alopecia areata, tal cual, y luego que esa es la causa más grave, digamos, más visible, y luego está el efluvio telógeno, que es un proceso totalmente temporal y reversible. Muy bien, ahora otra pregunta, dice, soy Verónica, tengo 35 años y desde los 25 uso tintes cada mes. ¿Eso influye en mi caída de cabello? También le hemos mencionado, si yo busco oscurecer un cabello, pues en teoría no, porque estoy tapando nada más, pero si tengo que decolorar, sí voy a generar daño progresivo y pues a la larga sí te va a dañar. No solo el cabello, sino también el cuero cabelludo. Y obviamente un cuero cabelludo irritado tiende a proliferar descamación, por ejemplo, y esto me va a afectar a largo plazo. Muy bien. Y ahora, tú como especialista también recomiendas alguna suplementación para poder, el llamado colágeno que dicen, ¿no? Puede influir un poco la evidencia científica, por ejemplo, del colágeno, más que nada más para el tema de la piel. No se llega a reabsorber todo, eso sí, porque a veces uno piensa que todo lo que uno consume me va a dar efecto directo, pero sí puede influir ligeramente en el cabello. No es un esquema que nosotros utilicemos en primera instancia, así que si tuvieras una caída de cabello, a veces uno por gastar mucho en suplementos puede perderse la oportunidad de darse un tratamiento ideal. Así que en esos casos yo recomendaría que primero sea evaluada y luego ya podemos considerar terapias opcionales. Muy bien, entonces está más que claro todo lo que nos ha explicado el doctor. Ya quedó claro para nuestro público y espero que haya sido muy valiosa la información que nos ha brindado. Ahora sí, dirígete al público y cuéntales en dónde te pueden ubicar. Ok, si tienen alguna preocupación por la caída de cabello, nos encontramos en la clínica Symmetry de Medicina Estética y Trasplante Capilar, ubicada en Santa Rosa 355. Nos pueden encontrar también en redes como Symmetry Medicina. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Le esperamos para otra oportunidad y ahora sí,
Vamos a dar pase a Ángela, que ya está lista con una artista, un talento peruano. Adelante.